Edad del bronce, edad del hierro. Pero, ¿cómo llamaríamos a esta época actual? Está claro, estamos en la edad del plástico, la edad del plástico, porque es el material que más usamos en esta actualidad. Pero para entender qué son los plásticos, primero tenemos que saber qué son los polímeros. Polímeros. Un polímero es una macromolécula, es decir, una molécula de gran tamaño, formado por otras moléculas más sencillas y que se repiten constantemente para formar el polímero. Ahora sí, ¿qué son los plásticos? Los plásticos son materiales orgánicos formados por polímeros constituidos por largas cadenas de átomos que contienen fundamentalmente carbono. Otros elementos que llegan a contener los plásticos son oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, azufre. Los plásticos, dependiendo de su procedencia, pueden ser naturales si se obtienen directamente de materias primas vegetales como por ejemplo la celulosa, que se encuentran en las células de las plantas, el celofán, que se obtiene de fibras de madera, algodón y cáñamo, o el látex, que se obtiene del jugo de la corteza de un árbol tropical. Algunos de ellos se pueden llamar también plástico biodegradable. Sintéticos, artificiales, los que se hacen de compuestos derivados del petróleo, el gas natural o el carbón. La mayoría pertenecen a este grupo. En la actualidad, la mayoría de los productos que se comercializan provienen de la destilación del petróleo. En la industria se utiliza el 6% del petróleo que pasa por las refinerías para convertirlo en plástico. Propiedades de los plásticos. La mayoría de los materiales plásticos son transparentes, incoloros, frágiles, tenaces, rígidos, otros duros, no se pudren, no se oxidan y son de peso ligero. Pero si se les añaden determinadas sustancias, sus propiedades cambian y se les pueden hacer coloreados, aislantes, etc. Las sustancias que se les añade para cambiar sus propiedades se llaman aditivos. Tipos de plásticos. En función de su estructura y su comportamiento, existen tres tipos diferentes de plásticos. Termoplásticos. Se reblandecen con el calor adquiriendo la forma deseada, la cual se conserva al enfriarse. Este proceso de calentamiento y enfriamiento puede repetirse las veces que se quiera sin que se estropee, por eso son plásticos fáciles de reciclar. Ejemplos de este tipo. El PVC, empleado para tuberías, guantes, trajes, impermeables, etc. El poliestireno, para embalajes y aislamiento. También se encuentra el metacrilato, para los faros de los coches, ventanas, mesas, entre algunas otras cosas más. Ahora, termoestables son los plásticos que al calentarse se vuelven rígidos, por lo que solo pueden calentarse una vez para darles forma. Si se vuelven a calentar ya no sirven. Esto hace que sean difícilmente reciclables. Por ejemplo, el poliuretano, para espuma de coches, asientos, cascos, barnices, mecheros, etc. Melamina, para encimeras de las cocinas. Y por último, elastómeros, son los plásticos de gran elasticidad que recuperan su forma y dimensiones cuando deja de actuar sobre ellos una fuerza. Se obtienen por vulcanización, inventado por Charles Goodyear, mezclando azufre y caucho a 160 grados. Ejemplos de este tipo: el caucho natural, para neumáticos, mangueras, gomas elásticas, etc. Y por último, neopreno, caucho sintético, para trajes de inmersión. El plástico lo encontramos en nuestra vida cotidiana, pero si sabemos un poco más sobre él, podemos saber y entender cómo poder utilizarlo de mejor manera. Recuerda, separa, reutiliza, recicla. No olviden suscribirse